Antes de que el rugido de los titanes destrozara la tranquilidad de su mundo, la vida de Eren Yeager en Shiganshina parecía, en apariencia, común. Era un niño que, aunque inquieto, compartía las mismas rutinas y paisajes que cualquier otro habitante del distrito. Casas de madera alineadas a lo largo de calles estrechas, comerciantes pregonando sus productos en la plaza, niños corriendo y riendo con la despreocupación que da la ignorancia del peligro. Para Eren, sin embargo, esa calma nunca fue suficiente. Antes de empezar, te invito a darle like a este video, suscribirte y compartirlo. Desde muy pequeño había mostrado una incomodidad con la idea de vivir encerrado tras muros que, aunque imponentes y seguros para la mayoría, a él le parecían cadenas invisibles. Mientras otros niños jugaban sin preocuparse por el mañana, Eren pasaba horas discutiendo con Armin, su mejor amigo, sobre lo que había más allá de esas murallas. Armin, con su voz temblorosa y su apariencia frágil, le mostraba libros prohibidos que hablaban de mares infinitos, desiertos de arena blanca y tierras verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Esas páginas, aunque eran motivo de burla y castigo para Armin, encendían en Eren una chispa imposible de apagar. No era un niño dócil. Su carácter explosivo lo llevaba a meterse en peleas constantemente, sobre todo contra quienes se burlaban de Armin. Aunque muchas veces regresaba a casa con rasguños y moretones, lo hacía con el orgullo intacto. Para él, defender a su amigo era un deber, como también lo era enfrentarse a todo lo que representara injusticia. Esa determinación, vista por otros como terquedad, lo definía ya desde su infancia. En el hogar, Eren compartía una vida tranquila junto a su madre Carla y su padre Grisha. Carla lo cuidaba con dulzura, intentando mantenerlo alejado de problemas, mientras que Grisha, médico del distrito, se mostraba distante pero siempre cargaba un aire de misterio. A menudo desaparecía por motivos de trabajo, dejando en su hijo una mezcla de admiración y frustración. Grisha representaba una figura severa, y aunque rara vez levantaba la voz, su sola presencia imponía respeto. Lo que Eren no sabía era que su padre escondía secretos que, años más tarde, definirían el rumbo de su vida. Junto a ellos estaba Mikasa, la niña que, tras la tragedia de su familia, fue acogida por los Yeager. Desde entonces, se convirtió no solo en compañera inseparable, sino en un lazo indestructible en la vida de Eren. Mikasa era distinta, callada, fuerte y protectora. Aunque al inicio Eren se irritaba por su constante vigilancia, en el fondo encontraba en ella un apoyo silencioso que lo acompañaba en sus momentos de duda. Esa dinámica de protección mutua se convirtió en un rasgo esencial de su infancia. El pequeño distrito de Shiganshina estaba rodeado de campos verdes y casas tranquilas, con el muro María como telón de fondo. Para los habitantes, aquel muro era sinónimo de seguridad, pero para Eren era un recordatorio constante de los límites que lo separaban del mundo exterior. Esa idea lo atormentaba. Mientras su madre veía en las murallas una promesa de paz, él las veía como una cárcel gigantesca, un lugar que sofocaba su espíritu. Su infancia estuvo marcada por discusiones acaloradas con otros adultos del distrito. Cuando hablaba de salir, de ver el mar o de explorar, la respuesta casi siempre era la misma: miedo y burla. Para los demás, esas fantasías eran peligrosas, un capricho que solo traería desgracia. Pero cuanto más lo contradecían, más se aferraba Eren a su sueño. Él no quería vivir agradecido por unas murallas levantadas siglos atrás. Quería ver con sus propios ojos lo que había más allá. Ese deseo lo distinguía de los demás. Mientras otros niños jugaban a ser soldados por diversión, Eren lo hacía con una seriedad que asustaba. Blandía palos como si fueran espadas y repetía con convicción que algún día acabaría con los titanes. Aunque aún no había visto a ninguno en persona, el solo hecho de saber que existían le bastaba para odiarlos. En esos días de infancia, las relaciones entre Eren, Mikasa y Armin se forjaban como una familia improvisada. Mikasa, siempre alerta, cuidaba de ambos. Armin, con su mente brillante, aportaba sueños y conocimientos. Y Eren, con su espíritu indomable, se erigía como la fuerza que los mantenía en movimiento.
Eran 3 niños que, sin saberlo, representaban ya los 3 pilares de lo que serían en el futuro: la fuerza, la mente y la voluntad. La vida en Shiganshina tenía un ritmo apacible: días de mercado, juegos en las calles, visitas al río cercano. Todo parecía indicar que crecerían bajo la sombra de los muros, con la promesa de seguridad que tantos defendían. Sin embargo, en el corazón de Eren ardía una certeza: esa tranquilidad no duraría para siempre. Había algo en su interior que le decía que el mundo era mucho más grande que esos muros, y que un destino inevitable lo esperaba más allá de las murallas. Ese presentimiento, aunque infantil, era el eco de una verdad que estaba a punto de revelarse. La rutina en Shiganshina transcurría como cualquier otro día. El sol iluminaba las calles empedradas y el aire estaba impregnado con el olor del pan recién horneado. Los niños jugaban en la plaza, los comerciantes gritaban sus ofertas, y las murallas, imponentes y silenciosas, seguían siendo ese telón de fondo que inspiraba tranquilidad a la mayoría, aunque en el corazón de Eren Jaeger representaran una prisión. Eren discutía con Armin, como solía hacerlo, sobre lo injusto que era vivir encerrados. Armin, con un brillo en los ojos, le hablaba del océano, esa extensión infinita de agua salada que había leído en un libro. Eren lo escuchaba con fascinación, mientras Mikasa los observaba desde atrás, como siempre, con esa mirada que parecía dispuesta a interponerse entre ellos y cualquier peligro. Para ellos, ese era un día más de juegos, sueños y pequeñas discusiones. Pero el cielo, de repente, pareció estremecerse. Un estruendo retumbó desde lo alto del muro María, un sonido imposible de confundir con nada que hubiesen escuchado antes. Los habitantes del distrito levantaron la vista, y lo que vieron quedó grabado para siempre en su memoria. Una sombra gigantesca se alzó detrás de la muralla, tan colosal que su silueta la sobrepasaba con facilidad. Primero fueron sus manos, enormes como edificios, que se aferraron al borde del muro. Luego apareció un rostro inhumano, sin piel, con músculos expuestos y vapor emanando de cada poro de su cuerpo. Sus ojos ardían con un brillo que mezclaba indiferencia y amenaza. Era el titán colosal. El tiempo pareció detenerse. El silencio de asombro fue roto por los gritos de terror. Los niños quedaron paralizados, incapaces de comprender lo que veían. Eren sintió como su cuerpo se estremecía, no de miedo, sino de una mezcla de rabia y asombro. Ante él se erguía la prueba de lo que había intuido toda su vida: el mundo tras los muros no era seguro. El titán levantó una de sus gigantescas piernas y, con un movimiento tan brutal como inevitable, la descargó contra la muralla. La piedra y el metal retumbaron con un estrépito ensordecedor. En cuestión de segundos, la seguridad que durante un siglo había protegido a la humanidad fue destrozada. Los bloques de roca volaron por los aires y, en medio de esa devastación, una brecha se abrió. El calor del vapor abrazó a todos los presentes. Los soldados de la guarnición, que hasta ese momento nunca habían visto un titán de esa magnitud, quedaron paralizados. Algunos apenas lograron reaccionar y preparar sus equipos de maniobras tridimensionales, pero era inútil. La magnitud del enemigo superaba todo lo que conocían. La brecha en el muro no tardó en convertirse en una invitación mortal. Por ella comenzaron a ingresar los titanes menores, de 3, 5 y hasta 15 metros, con sonrisas grotescas en sus rostros y movimientos torpes, pero implacables. Avanzaban directo hacia las casas, atraídos por el bullicio y el pánico. El distrito, hasta hace unos instantes lleno de vida, se transformó en un caos absoluto. Las campanas de alarma resonaron, las madres corrían con sus hijos en brazos, los comerciantes abandonaban sus puestos, dejando todo atrás, mientras los titanes arrancaban techos y devoraban a quienes no lograban escapar a tiempo. Eren, Mikasa y Armin corrieron entre la multitud, tratando de encontrar un lugar seguro. Pero los gritos y el estruendo eran ensordecedores. En medio del caos, Eren solo podía pensar en su madre, Carla, que los esperaba en casa. Sus pasos lo llevaron de regreso, con Mikasa y Armin siguiéndolo, desafiando el peligro que se extendía por cada calle. Al llegar, encontraron a Carla atrapada bajo los escombros de su casa, derrumbada por el impacto.
Eren intentó con todas sus fuerzas mover la viga que aprisionaba a su madre, pero era inútil. Sus manos se llenaron de sangre y astillas, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Carla, con el dolor reflejado en su mirada, le pidió que huyera, que salvara su vida. Pero Eren se negaba. En ese instante, apareció Hannes, un soldado de la guarnición conocido por su carácter relajado y su gusto por la bebida. Al ver la escena, Hannes intentó enfrentarse al titán que se acercaba lentamente hacia ellos. Su espada temblaba en su mano, pero al ver de cerca los ojos del monstruo y su sonrisa cruel, el valor lo abandonó. Comprendió que no tenía ninguna posibilidad de vencerlo. En lugar de pelear, tomó a Eren y Mikasa en brazos y los arrastró fuera de la casa. Eren gritaba desesperado, luchando por soltarse, mientras su madre quedaba atrás. Carla, con un último esfuerzo, sonrió con lágrimas en los ojos y les dijo que vivieran. En ese momento, el titán levantó el techo de la casa como si fuera un juguete. La tomó con sus manos y, ante la impotencia de su hijo, la devoró. Ese instante quedó grabado en la memoria de Eren como una herida imposible de cerrar. Su grito desgarrador resonó entre los muros del distrito, mezclándose con el rugido de los titanes y el caos de la destrucción. En su corazón, la rabia se transformó en un juramento. Destruiría a todos los titanes, uno por uno, sin importar lo que costara. Mientras eran llevados en carretas junto con otros sobrevivientes hacia el interior de la muralla, Eren no apartaba la vista del humo y las llamas que consumían Shiganshina. Su infancia había terminado en un instante. El titán colosal no solo había derribado el muro, también había destruido la ilusión de seguridad que la humanidad había mantenido por generaciones. Y en lo más profundo de su corazón, Eren entendió que aquel día era el comienzo de algo mucho más grande. El aire dentro de la caravana de evacuados estaba cargado de silencio y llanto. El distrito de Shiganshina quedaba atrás, reducido a humo, sangre y ruinas. Las ruedas de los carros chirriaban sobre el camino de tierra, y cada tanto se escuchaba el grito de un niño llamando a su madre, o los sollozos de una familia que había perdido a alguien en el ataque. Eren estaba sentado en uno de esos carros, junto a Mikasa y Armin. El cuerpo le temblaba, no por el frío, sino por la furia que se acumulaba dentro de él. La imagen de su madre atrapada bajo los escombros se repetía una y otra vez en su mente, como un castigo incesante. Su último grito, sus ojos llenos de lágrimas, la mano extendida hacia él antes de ser arrebatada por aquel titán. Nada de eso podía borrarlo. A su lado, Mikasa lo observaba en silencio. No derramaba lágrimas, aunque su dolor era evidente. La forma en que apretaba los puños, clavando las uñas en sus palmas, era el único signo externo de su tormento. Había perdido a la única persona que había vuelto a darle un hogar después de la tragedia de su infancia. Y aún así, en ese instante, su prioridad seguía siendo Eren. Armin, en cambio, lloraba. Su pequeño cuerpo temblaba con cada sollozo, no solo por la pérdida de tantas vidas, sino por la impotencia que sentía. Había visto la furia en los ojos de su amigo, y aunque comprendía su dolor, también temía el camino que esa rabia podía abrir. La caravana avanzaba lentamente hasta llegar a la seguridad del distrito interior, donde las murallas aún se mantenían intactas. Los refugiados fueron recibidos con víveres escasos y palabras de consuelo que poco podían aliviar la magnitud de la tragedia. Familias enteras habían sido devoradas. Shiganshina, el lugar donde habían nacido y crecido, ya no existía. En medio de esa desesperanza, el hambre y la confusión, Eren permanecía en silencio, mirando el suelo. Pero dentro de él, una tormenta crecía. La noche cayó, y en uno de los refugios improvisados, el niño de apenas 10 años se levantó bruscamente. Caminó hacia una esquina con los ojos ardiendo y alzó el puño hacia el cielo. Mikasa y Armin lo siguieron con la mirada, sin atreverse a interrumpirlo. Entonces Eren, con la voz quebrada pero cargada de una convicción feroz, gritó: «Los exterminaré a todos. No dejaré ni uno solo vivo». Su juramento resonó con una fuerza que desentonaba con su edad. No era una simple rabieta infantil.
Era una promesa marcada a fuego en su alma. Desde ese instante, toda su vida giraría en torno a esa meta. El odio que sentía hacia los titanes no era solo personal, era absoluto. No quería venganza únicamente por su madre, sino por toda la humanidad que había sido condenada a vivir como ganado detrás de los muros. Mikasa se acercó y lo tomó del brazo. No dijo nada, porque no había palabras que pudieran calmarlo, pero en su mirada se reflejaba la decisión de acompañarlo donde fuera, incluso en ese sendero de rabia. Para ella, el dolor de Eren era suyo también, y su único propósito era protegerlo. Armin, con los ojos aún enrojecidos, bajó la mirada. Sabía que Eren hablaba en serio, pero también entendía que esa determinación podía destruirlo algún día. Sin embargo, en lo más profundo, esa misma promesa despertó en él algo más: el deseo de no ser un espectador. Si Eren iba a desafiar el destino de la humanidad, él estaría a su lado, no como un simple seguidor, sino como alguien que aportaría su inteligencia y su valor. Los días siguientes fueron una prueba aún más cruel. Los sobrevivientes de Shiganshina fueron trasladados a otros distritos, donde no siempre había comida ni espacio suficiente para todos. Muchos murieron de hambre o enfermedades, y las tensiones sociales aumentaron. Para los 3 niños, la tragedia no terminó con la muerte de Karla Jäger. Apenas había comenzado. Eren observaba con rabia cómo los adultos aceptaban esa vida de resignación, cómo se conformaban con estar encerrados, agradeciendo a las murallas que todavía se mantenían en pie. Él no podía aceptar esa pasividad. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de aquel titán devorando a su madre, y la furia lo consumía. Fue en esos días cuando su odio se transformó en un propósito. Se prometió a sí mismo que no se detendría hasta destruir a todos los titanes. No importaba cuán imposible sonara esa meta, ni cuánto tuviera que sacrificar. La muerte de su madre se había convertido en el motor que impulsaría su vida. Armin fue testigo de esa transformación. Lo escuchaba repetir, una y otra vez, que se haría soldado, que se uniría al cuerpo de exploración y que llevaría la lucha hasta fuera de las murallas. Muchos lo consideraban un sueño infantil, una locura condenada al fracaso. Pero para Armin y Mikasa, la determinación de Eren no era una locura, era contagiosa. Mikasa, aunque en silencio, ya había decidido que lo seguiría. Y Armin, con sus dudas y miedos, encontró en esa promesa una chispa que encendió su propio valor. Así, entre la desesperación de la derrota y el dolor de la pérdida, nació un juramento que cambiaría el destino de toda la humanidad. Eren Jaeger, un niño marcado por la tragedia, transformó su dolor en odio, y su odio en una promesa: destruir a todos los titanes, sin excepción. Ese grito, lanzado desde la fragilidad de un niño, resonaría años después como el primer paso de una historia que llevaría a la humanidad más allá de las murallas, hacia verdades que nadie estaba preparado para enfrentar. La decisión de Eren no fue un grito aislado que se apagara con el viento. Fue una coraza que se ajustó a su pecho y le dio dirección. Al terminar el duelo por Shiganshina, cuando las caravanas se dispersaron y las heridas físicas comenzaron a cicatrizar, la promesa de aquel niño se convirtió en ruta. No era una decisión tomada por impulsos momentáneos, era el resultado de noches sin dormir, de repetir la imagen de su madre en el silencio y de una certeza que no le permitía retroceder. Debía pelear, y para pelear debía entrar al ejército. El cuartel de reclutas recibió a Eren, a Mikasa y a Armin con la crudeza a la que acostumbraba. Filas, marchas, órdenes que brotaban como un ritmo mecánico, ejercicios que desgastaban músculos y alma. El entrenamiento estaba pensado para arrancar el romanticismo de la guerra de cuajo. Sus diseñadores sabían que la disciplina era la única medicina contra el pánico que más tarde se probaría en el campo. Para muchos jóvenes, la Legión de Reconocimiento representaba un sueño peligroso. Para otros, la policía militar ofrecía vida cómoda. La guarnición abría la puerta a rutina y relativa seguridad. Eren eligió con los ojos enrojecidos por la determinación, sin buscar gloria. Quería estar donde la mano humana se enfrentara directamente al horror.
El primer contacto con el equipo de maniobras tridimensionales fue como aprender a volar con los huesos aún fríos por el miedo. Los correajes, los cabestrillos, el olor metálico del gas y el ruido de los ganchos creaban una atmósfera que exigía coordinación, precisión y una voluntad que no temblara al vértigo. Eren, en las primeras prácticas, no fue el primero, ni siquiera fue estable. Caídas, golpes, errores que dejaron moratones y vergüenza. Pero cada tropiezo se transformó en lección. La perseverancia no es un rasgo heroico innato. Es una repetición obsesiva de intentos hasta que el cuerpo se acostumbra. Allí, en la fatiga compartida, emergieron los lazos que definirían esa generación. Mikasa se movía con una naturalidad escalofriante. Sus maniobras parecían un diálogo entre ella y la gravedad. Perfecto equilibrio entre fuerza y suavidad. Armin, por su parte, no destacaba por la destreza física, sino por la mente que siempre buscaba atajos inteligentes a problemas imposibles, estrategias mínimas que podían salvar vidas. Juntos representaban el triángulo inseparable: la fuerza salvaje, Eren, la protección serena, Mikasa, y la inteligencia estratégica, Armin. Entre las caras conocidas se forjaron rivalidades que, al principio, eran solo ruido. Jin, ambicioso y pragmático, deseaba la policía militar para vivir cómodo. Su choque con Eren, un joven que prefería el riesgo, fue el choque entre dos futuros incompatibles. Sasha, con su apetito incontenible, aportó en los entrenamientos risas nerviosas. Connie, de mirada ingenua, mostró un valor torpe que con el tiempo se templaría. También estaban otros nombres que el tiempo enseñaría a respetar: Reiner, Bertolt, Annie, jóvenes con habilidades que parecían promesas y, en algunos casos, enigmas disfrazados de camaradería. Los instructores no eran meros profesores, eran forjadores de almas. No se justificaba el castigo. El propósito era que, ante el olor de la muerte, el mecanismo reaccionara sin dudar. Eren aprendió que la disciplina podía contener la furia, pero que la furia bien dirigida podía hacerse útil. Aprendió a respirar antes de saltar, a calcular el ángulo de su gancho, a no permitir que el pánico nublara la precisión. Le dolía cada caída, pero ese dolor fue el cincel que pulió su voluntad. Las pruebas no fueron solo físicas. Había simulaciones, ejercicios de intrepidez, noches de vigilancia donde la mente devoraba fantasmas. Y en cada una de esas pruebas surgía la pregunta que Eren intentaba ignorar: ¿hasta qué punto su poder, aquello que aún no terminaban de comprender los mandos, lo convertiría en una bendición o en una maldición? En los pasillos, las miradas variaban entre aprecio, miedo y sospecha. No todos comprendían la ambigüedad de tener a un compañero que un día podría transformarse en aquello que todos temían. Pero el entrenamiento ofrecía algo que la tragedia por sí sola no podía dar: la sensación de ser útil. Cada nueva maniobra que dominaban, cada noche de guardia en que la adrenalina quedaba contenida, cada palabra de aliento compartida, empezó a rellenar ese hueco que la pérdida había dejado. Eren no solo se preparaba para matar titanes, se preparaba para no ser la clase de hombre que su madre había temido que fuera. Forjarse no solo como arma, sino como humano, fue un trabajo constante. La camaradería se volvió el antídoto contra la soledad que llevaba dentro. Cuando alguien caía en el entrenamiento, eran los otros quienes lo recogían. Cuando las dudas mordían, alguien en la barraca murmuraba que no estaban solos. Las historias nocturnas alrededor del fuego, los relatos de misiones pasadas que los veteranos contaban como advertencia, las bromas malintencionadas que aligeraban la tensión. Todo contribuyó a crear una nueva familia, una unidad que tenía que aprender a confiar pese a los fantasmas. Aún así, la sombra de lo que pasaba fuera de los muros nunca se disipó. Cada mensaje de la guarnición recordaba pérdidas en otros distritos. Las cartas con nombres tachados descendían como lluvia fría sobre los corazones. Eren, mientras tanto, empezó a transformarse. Su enojo se endurecía, pero también aprendía a canalizarlo. Lo que primero había sido un grito de venganza, se volvió una disciplina de objetivos. Ya no se trataba solo de matar por matar,
Se trataba de aprender a hacerlo de manera que la mayoría pudiera vivir. Y así, entre ejercicios, caídas y un trabajo constante que no permitía relajo, la nueva generación fue tallando su identidad. Eren dejó de ser únicamente el niño que había visto morir a su madre. Se convirtió en un soldado en formación, reagrupando sus piezas, furia contenida, una voluntad forjada y un vínculo inquebrantable con los que decidirían acompañarlo hasta el fin. Cada día en el campo de entrenamiento era una pequeña batalla contra el miedo. Y cada vez que vencía el miedo, el juramento que una vez gritó en la oscuridad parecía un poco menos imposible. El día de la graduación, cuando los nombres Admuntaseno-900 llamaron y las armaduras se ajustaron, no hubo festejos ostentosos. Hubo miradas que entendían lo que se habían jugado. Eren, Mikasa y Armin se miraron sin palabras, la complicidad intacta. Allí, en el umbral que separaba la academia de la realidad brutal, se cerraba un capítulo de formación y comenzaba el verdadero aprendizaje. Uno que no vendría de instructores, sino del combate. Habían sido moldeados, sí, pero todavía quedaba por probar si lo aprendido bastaría para enfrentar la oscuridad que se extendía más allá del muro. La verdadera prueba de todo lo aprendido no llegó en un entrenamiento controlado, ni en una práctica bajo la supervisión de los instructores. Llegó en el caos absoluto, en el campo de batalla, cuando los muros se estremecieron otra vez y el horror mostró su rostro sin piedad. Para Eren y su generación, la graduación apenas había terminado cuando se encontraron de frente con aquello que tanto temían. Los titanes irrumpieron nuevamente en Trost, destruyendo todo lo que habían jurado proteger. El aire se llenó del grito metálico de las alarmas. Las campanas repicaban como si intentaran despertar a un gigante dormido, y las calles se convirtieron en un laberinto de pánico. Los civiles corrían desesperados, las familias se abrazaban, y los recién graduados, todavía con la adrenalina del orgullo fresco en las venas, tuvieron que ponerse en formación. No había tiempo para dudas ni para miedos. El mundo real los reclamaba. Eren se lanzó al combate con un ímpetu que rozaba la imprudencia. El equipo de maniobras tridimensional brillaba al sol mientras los ganchos se clavaban en las paredes y las hélices de gas impulsaban sus cuerpos entre edificios. Su juramento de destruir a todos los titanes ardía en su pecho como fuego líquido. Sin embargo, la realidad fue brutal. No todos tenían la destreza de Mikasa. No todos tenían la mente estratégica de Armin. Muchos de los nuevos reclutas cayeron casi de inmediato, devorados en escenas que se grababan como cicatrices en las retinas de los sobrevivientes. Eren, en medio del fragor, vio como uno de sus compañeros caía en las fauces de un titán, sin siquiera tener tiempo de gritar. La sangre bañó las calles, y el aire se impregnó del hedor del miedo. Fue entonces cuando la rabia superó al instinto de supervivencia. No pensó en estrategias, no midió las probabilidades. Se lanzó directamente contra un titán, decidido a rescatar a un amigo que estaba a punto de ser devorado. Su cuerpo era ligero, su voluntad era de acero, pero su carne seguía siendo humana. El impacto fue inevitable. En un instante que pareció eterno, Eren empujó a Armin fuera de la boca de un titán, y en su lugar, fue él quien quedó atrapado. Hubo un destello de dolor indescriptible, un crujido de huesos, un instante de oscuridad. Los gritos de Armin retumbaron, llamando su nombre, mientras el cuerpo de Eren desaparecía entre las fauces de la criatura. Para quienes lo vieron, aquel fue el final del joven que juraba destruir a los titanes. La batalla continuó, pero para Satemon, muchos de sus compañeros, el sacrificio de Eren fue la primera gran pérdida que entendieron como irreversible. Sin embargo, la historia no terminó allí. Entre la oscuridad y el silencio, en el límite entre la vida y la muerte, algo se agitó dentro de él. No era un pensamiento consciente, sino una fuerza visceral, un instinto primitivo que lo envolvió. Su sangre ardía, sus músculos se tensaban y un poder desconocido reclamaba control. Y entonces, sucedió lo imposible.
Desde las entrañas de aquel titán que lo había devorado, emergió una explosión de vapor y carne en transformación. Los soldados que seguían luchando no pudieron creer lo que veían. Un titán, distinto a los demás, apareció de la nada. No caminaba con torpeza ni devoraba humanos. Peleaba contra los de su especie. Sus golpes eran precisos, llenos de furia. Cada puñetazo hundía a los monstruos enemigos en el suelo con violencia. Ese titán no era un enemigo, era un aliado inesperado. En el interior de aquel cuerpo descomunal, los sentidos de Eren se confundían. No entendía dónde estaba, ni qué había pasado. Su mente navegaba entre recuerdos de su madre, la voz de Armin, la mirada de Mikasa. La rabia era lo único que se mantenía firme, y era esa rabia la que movía cada músculo del titán. Golpe tras golpe, grito tras grito, se convirtió en un demonio contra los demonios. Cuando el vapor se disipó y las calles quedaron sembradas de cadáveres de titanes, lo inconcebible se reveló. Dentro de aquella criatura estaba Eren Yeager, no muerto, no devorado, sino vivo, emergiendo de entre la nuca del titán como si hubiera estado contenido en su interior. Sus compañeros quedaron paralizados. ¿Cómo podía ser posible que un humano se transformara en lo que más odiaban? La sospecha se mezcló con el miedo. Algunos lo apuntaron con las espadas, otros temblaron al verlo. ¿Era un Eren, el muchacho de Shiganshina, o se había convertido en un monstruo? Para él, la confusión no era menor. Apenas comprendía lo que había ocurrido, pero sabía una cosa con certeza: no había muerto. Y en ese renacimiento, había descubierto que su cuerpo guardaba un poder capaz de igualar a las bestias que habían destruido su vida. Ese momento marcó el inicio de una nueva etapa, tanto para él como para la humanidad. Porque el secreto que Eren acababa de revelar, que un humano podía convertirse en titán, no solo era un misterio a resolver, sino una chispa que cambiaría el curso de la guerra. Ya no era solo un soldado que había jurado venganza. Era un puente entre dos mundos irreconciliables. Un arma que podía ser salvación o condena, según quien lograra controlarlo. El descubrimiento del poder de Eren no fue un triunfo sencillo, fue una paradoja. Él mismo, que odiaba a los titanes con cada fibra de su ser, se había convertido en uno de ellos. Y esa contradicción, lejos de debilitar su determinación, la profundizó. Si debía usar la misma fuerza de sus enemigos para destruirlos, lo haría, aunque en el proceso dejara de ser completamente humano. Así, la rabia de un niño que juró venganza se convirtió en el rugido de un titán. Y con ese rugido, el destino de toda la humanidad dentro de los muros comenzó a cambiar para siempre. El descubrimiento de que Eren podía transformarse en titán no fue recibido como una coronación heroica, sino como una pregunta brutal. ¿Qué hacer con un poder así? La respuesta no tardó en llegar, y fue fría, calculada y práctica. Ponía el cuartel, rodeado de miradas que mezclaban esperanza, miedo y recelo. Eren dejó de ser solo un chico de Shiganshina para convertirse, en cuestión de semanas, en el recurso más estratégico que la humanidad había tenido en generaciones. Las autoridades no tenían margen para sentimentalismos. Había que cerrar brechas, recuperar territorio, detener la pérdida constante de vidas. En ese contexto, el poder de Eren representaba algo que no existía en las páginas de los viejos libros. Una posibilidad real de contraataque, pero toda posibilidad tiene un precio. La necesidad de control, de preguntas. ¿Cómo funcionaba? ¿Qué lo activaba? ¿Cuánto podía sostenerse? Y sobre todo, la decisión de usarlo aun cuando su uso implicara riesgos humanos inmensos. Al principio lo trataron con la cautela de quien manipula un artefacto inestable. Lo mantuvieron bajo custodia, lo sometieron a pruebas. En las salas frías donde los mandos debatían en voz baja, su nombre se convirtió en fórmula militar, el sujeto. No por maldad, sino por la urgencia de clasificar lo que era peligroso o útil. Eren pasó de ser un compañero a un experimento, y eso moldeó el rostro de su nueva vida. Horarios estrictos, vigilancia sin descanso,
ejercicios diseñados para ver si su titán respondía a órdenes o estímulos. La realidad de convertirse en arma no tardó en manifestarse en cada fibra de su cotidianidad. Las caras que más pesaban en esas decisiones eran las de Erwin Smith y Livy Ackerman. Erwin veía en Eren una variable capaz de redefinir la guerra. Levi, que trataba la vida con pragmatismo cortante, entendía que la supervivencia a veces exigía asignar valor y riesgo con mano firme. No fue un consenso fácil. Muchos oficiales propusieron la ejecución inmediata. Otros pedían estudiarlo sin prisa. La posición de Erwin, exponerlo como recurso bajo control estratégico, terminó imponiéndose porque el tiempo no estaba del lado de la humanidad. Cada día fuera de las murallas traía más titanes, más pérdidas, más urgencia. Eren lo asumió con mezcla de rabia y resignación. Su juramento seguía intacto, matar titanes, pero la forma cambió. Ya no era un grito aislado de venganza, sino una función que la organización militar intentaba encuadrar. Ser arma implicaba renunciar, al menos parcialmente, a la autonomía. Lo que para él era un propósito personal pasó a ser un objetivo colectivo con calendarios, protocolos y responsables. Esa transformación interna no fue instantánea. Fue un pulso constante entre la libertad que buscaba y la utilería que le imponían. En el campamento, entre procedimientos y prácticas, surgió otra dimensión, la propaganda. Para sostener la moral, las autoridades comenzaron a filtrar noticias de victorias y hazañas, donde la figura del joven que emergía de un titán se dibujaba con trazos heroicos. La gente necesitaba creer, necesitaba un símbolo. Eren era perfecto para ese papel. Un rostro joven, una historia trágica y un poder que parecía sacado de un mito. Pero ese mismo proceso lo colocó en un lugar complejo. Ser faro significaba atraer confianza y devoción, y también expectativas imposibles. No todos respondieron igual. Entre soldados y civiles, hubo quien lo veneró como salvador. Hubo quien lo miró con desconfianza, sintiendo en esa novedad una amenaza. Las conversaciones en tabernas, plazas y barracas se llenaron de debates morales. ¿Vale la pena poner a un humano en la balanza por la supervivencia de muchos? ¿Qué ética existe cuando la alternativa supone la extinción? Esos murmullos no le eran ajenos a Eren, porque de alguna manera su conciencia ya no le pertenecía del todo. El simbolismo empujaba a una mirada pública que él no había elegido. Dentro de la legión de reconocimiento, la dinámica fue más íntima y más cargada. Sus compañeros, los que compartieron entrenamiento, frío y miedo, debían aprender a convivir con la ambigüedad de luchar junto a alguien que podía convertirse en lo que más odiaban. Mikasa lo protegía con la misma devoción de siempre, pero incluso su lealtad se mezcla con la preocupación. ¿Hasta dónde proteger a quien podría convertirse en amenaza? Armin, con su inteligencia, fue quien trató de traducirlo todo en estrategias y matices. Entendía que, si Eren era una pieza que podía inclinar balanzas, había que usarla con cabeza, no con furia ciega. La primera misión deliberada con Eren como herramienta fue un acto de cálculo y riesgo. Usar su titán para tapar una brecha, como en Trost, o para atraer y neutralizar a una concentración de titanes. La operación mostró lo inevitable. Cuando el poder de Eren fue desplegado con objetivos claros, fue devastadoramente eficaz. Donde las líneas humanas flaqueaban, su titán cumplía funciones que ninguna brigada podía sostener. Era la demostración tangible de por qué las voces que pedían conservarlo con vida resultaron convincente para los altos mandos. Pero esa eficacia no borró la fragilidad moral de la decisión. Cada vez que Eren se transformaba, los mandos calculaban vidas, contingencias, posibilidades de éxito. Los soldados que lo acompañaban sabían que, si algo iba mal, la orden sería clara: sacrificar al individuo por el bien mayor. Esa lógica, aunque fría, era funcional. Para Eren y sus amigos, sin embargo, representaba una línea roja que tensaba las relaciones. La fraternidad se vio expuesta a una prueba donde el afecto debía competir con la supervivencia colectiva. Mientras tanto, la figura pública de Eren crecía. Carteles, relatos y leyendas comenzaron a circular. El chico que emergía de los titanes,
la esperanza de los muros. Niños imitaban sus gestos. Padres susurraban su nombre como consuelo ante la noche. Ese ascenso simbólico alimentó la moral, pero también lo empujó más lejos de su propia identidad. Porque ser símbolo implica aceptar que tu vida pasará a formar parte de un relato que puede distorsionarte. Eren lo entendía a su manera. Seguía queriendo matar titanes, pero ahora su acción tenía consecuencias que iban mucho más allá de su promesa personal. En las noches, cuando la vigilancia se calmaba y la estepa parecía respirar, Eren podía sentir el peso de su condición. No era solo el cansancio de la batalla, era la conciencia de que su cuerpo y su decisión habían sido incorporados a un mecanismo mayor. La soledad de ser arma no era tanto la ausencia de compañía, sino la sensación de que su voluntad servía a un propósito que no siempre coincidía con su razón íntima. Pensaba en Carla, en su juramento, y se preguntaba si aquello era lo que había querido cuando prometió venganza. ¿Ser la herramienta que otros usarían para salvarse? El proceso de acoplar a Eren en la maquinaria militar fue, en términos prácticos, exitoso. Permitió recuperar puntos, salvar vidas y replantear estrategias, pero también dejó cicatrices. En el corazón de la Legión y de la sociedad apareció una ambivalencia permanente. Eren era esperanza y, a la vez, recordatorio de que la humanidad, en su desesperación, estaba dispuesta a convertir a un joven en instrumento de guerra. Esa dualidad sería una sombra sobre cada victoria y una pregunta persistente en cada descanso. ¿Hasta qué punto la supervivencia justifica transformar seres humanos en armas? Eren aprendió a llevar ese peso como una armadura más. No le gustaba, pero lo hacía. Su furia se afinó. Su estrategia se volvió más precisa y su voluntad adquirió una nueva dimensión. Ya no luchaba solo por venganza, sino por el objetivo colectivo que le habían encomendado. Ser arma lo transformó en símbolo, y ser símbolo lo obligó a asumir sacrificios que ningún niño de Shiganshina habría imaginado. La historia, en ese momento, dejó de ser solo suya. Pasó a ser la historia de todos. La batalla de Trust es uno de los momentos más decisivos no solo para la vida de Eren Yeager, sino para todo el futuro de la humanidad. Hasta ese momento, los cadetes habían entrenado con la esperanza de algún día enfrentarse a los titanes, pero la mayoría lo hacía desde la comodidad de pensar que probablemente jamás saldrían de los muros. Sin embargo, la brutal irrupción del titán colosal en la muralla Rose y la invasión de Trust cambiaron para siempre esa idea ingenua. Cuando la campana de alarma resonó, todos los jóvenes soldados comprendieron que su momento había llegado. La visión del coloso derribando la puerta de Trust no fue solo un recordatorio del día en que Shiganshina cayó, sino también una cicatriz abierta para Eren, Mikasa y Armin. Para Eren, era el eco del día en que perdió a su madre, el instante en que juró exterminar a cada titán de la faz de la tierra. Pero lo que diferencia a Trust de aquel fatídico día es que ahora él no era un niño impotente. Tenía un arma, un uniforme y una misión. Los escuadrones se desplegaron en formación y el miedo era palpable. Muchos cadetes apenas podían sostener las riendas de sus caballos o activar con precisión el equipo de maniobras tridimensionales. La diferencia entre entrenamiento y guerra se hizo evidente. Los titanes reales eran más grandes, más rápidos y más aterradores que cualquier simulacro. Cada grito, cada caída de un compañero devorado, era un recordatorio cruel de lo que significaba estar en el frente. Eren, sin embargo, mantenía firme su determinación. No luchaba solo por sobrevivir, sino por destruir a los titanes, por cumplir su juramento. Esa obsesión lo impulsaba, lo cegaba y en ocasiones lo ponía en riesgo. En medio del caos, mientras sus compañeros caían, él intentaba organizar estrategias, proteger a Armin y avanzar hacia el punto crítico. Recuperar la puerta y evitar que la ciudad fuera completamente invadida. El momento más devastador llegó cuando Armin, paralizado por el miedo, fue incapaz de moverse y un titán estuvo a punto de devorarlo. En un acto desesperado, Eren lo empujó fuera y quedó atrapado en la boca de la criatura. La escena fue desgarradora. Armin vio cómo su mejor amigo desaparecía en el interior del monstruo. Para los cadetes, ese era el fin de Eren Yeager.
el chico impulsivo que soñaba con la libertad. Pero el destino de Eren estaba lejos de concluir en ese instante. En lugar de morir, fue el inicio de algo mucho más grande. Desde las entrañas del titán, algo imposible sucedió. Su cuerpo comenzó a transformarse. Lo que nadie, ni siquiera él, sabía es que el poder que Grisha Jigger le había transferido dormía en su interior, esperando despertar en el momento de mayor desesperación. Ese titán era Eren Yeager. El impacto psicológico fue inmediato. Para los cadetes, ver a un compañero transformado en titán era impensable, pero al mismo tiempo, contemplar cómo Eren destrozaba con sus propias manos a los monstruos que habían dominado al mundo durante un siglo fue como encender una chispa en medio de la oscuridad. Por primera vez, los humanos no estaban solo huyendo o resistiendo, estaban contraatacando. La batalla de Trost, más que un enfrentamiento militar, se convirtió en una prueba de fe. Los altos mandos dudaban, debían confiar en esta nueva y aterradora fuerza. ¿Eren era un aliado o una amenaza? Muchos pedían su ejecución inmediata, temiendo que fuese un espía o un monstruo disfrazado. Pero Armin y Mikasa se interpusieron, defendiendo su derecho a seguir luchando. Fue en ese instante cuando la voluntad colectiva comenzó a despertarse. La propuesta de Armin fue simple, pero revolucionaria: usar el poder de Eren para cerrar la puerta de Trost. Con su capacidad de transformarse en titán, podría levantar la gigantesca roca que ningún humano podría mover y bloquear la entrada. Era un plan arriesgado, pero era la única oportunidad de salvar la ciudad. Los soldados, exhaustos y al borde de la desesperación, encontraron en esa idea un motivo para resistir. Ya no era solo cuestión de luchar contra los titanes, era creer en algo imposible, en una nueva era donde los humanos no eran meras presas. Al aceptar el plan, el ejército no solo apostaba por una estrategia, sino por un símbolo. Eren, en su forma titánica, cargó con la roca mientras el resto de los escuadrones lo protegían. Cada paso era una batalla. Su cuerpo titánico se desgarraba, su energía se agotaba, y los titanes lo atacaban sin cesar. Pero detrás de él había una ciudad entera, y miles de vidas que dependían de que llegara a la puerta. Mikasa luchaba con una ferocidad inigualable para abrirle el camino, mientras Armin, con su ingenio, coordinaba las defensas. Finalmente, en un momento épico, Eren logró colocar la roca y sellar la entrada. Trost fue salvada. Los gritos de victoria resonaron, no porque hubieran exterminado a los titanes, sino porque habían demostrado que la humanidad podía hacer lo impensable. Ese día, Eren Yeager dejó de ser solo un soldado. Se convirtió en un símbolo de resistencia, en la chispa que encendió la voluntad colectiva de luchar por un futuro distinto. La batalla de Trost marcó un antes y un después. No todos confiaban en él, y las dudas seguirían acompañándolo durante años, pero lo esencial había ocurrido. Los humanos ya no estaban condenados a la desesperanza. Había surgido la posibilidad de un contraataque, de soñar con algo más que sobrevivir detrás de los muros. Para Eren, sin embargo, esta victoria fue también una carga. Había descubierto un poder que no comprendía, un secreto que lo aislaba del resto. El precio de ser símbolo era perder parte de su humanidad. Aún así, en medio de la confusión y del miedo, él reafirmó su juramento. Seguiría luchando hasta destruir a cada titán, hasta que el mundo conociera la libertad. Tras la victoria en Trost, la humanidad respiró un aire que hacía décadas no probaba, el de la esperanza. Los ciudadanos celebraban, los soldados sobrevivientes eran aclamados como héroes, y el nombre de Eren Yeager empezaba a circular como un símbolo del contraataque. Sin embargo, bajo esa superficie de júbilo, una tensión creciente se apoderaba de todos los sectores. La guerra contra los titanes no era tan simple como una batalla ganada. La realidad cruel empezaba a mostrar sus grietas, y Eren lo descubriría de la manera más dolorosa. La primera prueba vino con la reacción del propio ejército hacia él. En lugar de ser celebrado unánimemente como el salvador de Trost, Eren fue encadenado, sometido a juicios y cuestionamientos. La humanidad, al borde de la extinción,
no podía darse el lujo de confiar ciegamente en lo inexplicable. Los comandantes debatían si era una bendición o una amenaza. Muchos pedían su ejecución inmediata. ¿Qué pasaría si perdía el control de su poder? ¿Qué ocurriría si estaba del lado de los titanes? El juicio en el que Levi lo golpeó brutalmente frente a todos para probar que podía mantenerlo bajo control fue un símbolo claro. Eren no era un héroe libre, era un arma bajo vigilancia constante. Ese fue el primer choque, comprender que, incluso después de haber salvado Trust, él no era visto como un humano más, sino como un medio, una herramienta para la guerra. El reconocimiento que tanto anhelaba por luchar contra los titanes se transformaba en desconfianza, miedo y control. La humanidad, en su desesperación, estaba dispuesta a tratarlo como un monstruo útil antes que como un aliado. Mientras tanto, la guerra seguía. Los escuadrones eran enviados constantemente a misiones de reconocimiento fuera de los muros, y fue allí donde Eren, Mikasa y Armin empezaron a palpar otra faceta de la crueldad. La guerra no perdonaba. Amigos de entrenamiento caían uno tras otro, devorados sin piedad. Jin, Sasha, Connie y otros cadetes se vieron obligados a madurar de golpe, a enfrentar que los sueños de gloria en la Legión de Reconocimiento estaban teñidos de sangre y muerte. Cada expedición era un recordatorio de que la lucha contra los titanes no era un relato heroico, sino una cadena interminable de pérdidas. Pero la traición sería el golpe más devastador. Dentro de los muros, los titanes no eran el único enemigo. El descubrimiento de que Annie Leonhardt, una de sus compañeras más cercanas, era el titán femenino, sacudió todas las bases de confianza que Eren tenía. Aquella chica callada, distante, que había entrenado junto a ellos, se revelaba como un enemigo infiltrado, un titán cambiante. La batalla contra Annie fue desgarradora, no solo porque Eren debía enfrentarse a alguien que conocía, sino porque comprendió que los titanes podían ser humanos como él. Esa revelación cambió todo. El enemigo ya no estaba únicamente afuera, sino que podía estar sentado al lado en el cuartel, compartir comidas y risas, y aún así ocultar una verdad monstruosa. La lucha contra Annie en Stoges dejó cicatrices profundas. Las calles quedaron destruidas, soldados y civiles murieron. Y Eren descubrió que su rabia, por más grande que fuera, no siempre alcanzaba para salvar a todos. Transformado en titán, peleó con toda su furia, pero lo que lo destrozó no fue la dificultad del combate, sino el darse cuenta de que estaba destruyendo su propia ciudad para detener a alguien que alguna vez consideró una camarada. Con Annie capturada, petrificada en un cristal impenetrable, las preguntas no hicieron más que aumentar. Si Annie era una traidora, ¿quién más lo sería? ¿Cuántos titanes humanos estaban infiltrados? ¿Cuánto sabía realmente el gobierno? La paranoia creció entre los cadetes, y la confianza comenzó a quebrarse. El choque con la realidad alcanzó su punto más cruel cuando se reveló la verdadera identidad de Reiner y Bertholdt, amigos cercanos que compartieron lágrimas, entrenamientos y sueños con ellos. Descubrir que el hermano mayor, Reiner Braun, era en realidad el titán acorazado, y que el tímido Bertholdt Hoover era el titán colosal, fue una puñalada al corazón para Eren y el resto del escuadrón. La traición no era solo militar, era personal. Eran hermanos de armas, compañeros que habían estado presentes en las noches de frío, en los entrenamientos agotadores, en los momentos de risas y confesiones. Esa cercanía convertía la traición en una herida insoportable. Cuando Reiner y Bertholdt finalmente revelaron su identidad y secuestraron a Eren, la historia alcanzó un punto de no retorno. El chico que soñaba con exterminar titanes descubría que sus enemigos no eran criaturas irracionales, sino personas con objetivos, con un pasado y con razones que, aunque incomprensibles, no podían ignorarse. La lucha dejó de ser un simple enfrentamiento entre humanos y monstruos. Era una guerra de ideologías, de secretos, de intereses entrelazados. El secuestro y posterior rescate de Eren demostraron lo frágil que era todo. Los titanes no eran solo bestias devoradoras, sino piezas de un conflicto mayor que los cadetes apenas empezaban a comprender. Y, mientras más verdades salían a la luz, más se debilitaba la imagen romántica de la guerra.
No había héroes puros, no había villanos absolutos, había víctimas, manipulaciones y un ciclo interminable de odio y violencia. Este periodo de traiciones, pérdidas y descubrimientos fue el verdadero despertar de Eren a la crueldad de la guerra. Su furia contra los titanes seguía intacta, pero ya no podía reducirlos a simples monstruos. Ahora sabía que detrás de esos cuerpos colosales había seres humanos con historias, con decisiones y con un papel dentro de un tablero de poder mucho más grande. La realidad dentro de los muros se volvía insoportable. La guerra no era solo contra los titanes allá afuera, sino contra las mentiras, las traiciones y la brutalidad que habitaban dentro de la humanidad misma. Ese choque fue el que empezó a moldear en Eren un pensamiento más complejo. Destruir a los titanes no sería suficiente. Había que enfrentar la raíz de todo. Descubrir la verdad del mundo, incluso si esa verdad resultaba más dolorosa que cualquier batalla. La vida de Eren Yeager, desde su transformación en el Titán de Trust, se convirtió en un constante cruce de dudas y traiciones. Si algo marcó un antes y un después en su camino, fue el descubrimiento de que no todos los titanes eran monstruos irracionales. Algunos de ellos, los más poderosos, eran en realidad humanos con la capacidad de transformarse, compañeros que habían vivido junto a él dentro de los muros, ocultando sus verdaderas identidades. Este hecho rompió no solo la confianza de Eren, sino también la percepción del enemigo que había tenido toda su vida. El primer choque directo fue con Annie Leonhardt. Durante el entrenamiento, Annie era reservada, casi indiferente a lo que ocurría a su alrededor. Sus compañeros la veían como alguien distante, pero nadie imaginaba el secreto que guardaba. Cuando se reveló que ella era el titán femenino, la sorpresa fue tan brutal como el impacto de su fuerza. La misión de capturarla en Stohess fue un momento clave. El enfrentamiento no fue contra un titán irracional, sino contra una persona que había compartido años con ellos. Eren, al transformarse, no solo luchaba contra un enemigo, sino contra alguien que conocía, que le había enseñado técnicas de combate cuerpo a cuerpo, alguien que formaba parte de su rutina diaria. La pelea fue devastadora, y aunque lograron inmovilizarla gracias al sacrificio de muchos, Annie se encerró en un cristal indestructible, dejando más preguntas que respuestas. El caso de Annie sembró la semilla de la desconfianza. Si ella había sido una traidora todo ese tiempo, ¿quién más lo sería? ¿Cuántos titanes estaban infiltrados dentro de los muros? Esa duda carcomía a los soldados y hacía que cada misión se volviera más tensa. La segunda gran revelación fue aún más dolorosa. Rainer Braun y Berthold Huber, dos de los cadetes más cercanos a Eren y al grupo, resultaron ser los enemigos más formidables, el titán acorazado y el titán colosal. La manera en que se reveló su identidad fue tan absurda como perturbadora. En medio de una misión, Rainer, cargado por el peso de su doble vida, simplemente confesó la verdad a Eren y a sus amigos, como si se tratara de algo inevitable. No hubo grandes conspiraciones en ese instante, solo la frialdad de una confesión que derrumbaba toda confianza previa. Yo soy el titán acorazado, y él, señalando a Berthold, es el titán colosal. Eren quedó paralizado. Era impensable que Rainer, aquel que había sido un hermano mayor para todos, siempre dispuesto a proteger y dar consejo, fuera en realidad el destructor de su hogar, el mismo que había derribado la muralla en Shiganshina y provocado la muerte de su madre. ¿Cómo podía reconciliar esas dos imágenes? El amigo y el enemigo eran la misma persona. La traición no se limitó a la revelación. Rainer y Berthold intentaron secuestrar a Eren, llevándolo por la fuerza fuera de los muros. Ese momento fue una ruptura definitiva. Los lazos de amistad se convirtieron en heridas abiertas. Mikasa y Armin luchaban desesperadamente por recuperarlo, mientras Eren, atrapado entre su ira y su incredulidad, oscilaba entre querer destruirlos y negarse a aceptar la verdad. La batalla que siguió fue monumental. El choque entre Eren y el titán acorazado simbolizó la destrucción de toda confianza. Cada golpe no era solo físico. Era una descarga de rabia contenida, de preguntas sin respuesta, de traiciones insoportables. Eren gritaba con furia, no solo porque estaba peleando por su vida,
sino porque estaba peleando contra un recuerdo, contra alguien que había sido un aliado y que ahora era el rostro del enemigo que más odiaba. Berthold, por su parte, se transformó en el titán colosal, desatando un poder apocalíptico. Su sola aparición era capaz de arrasar todo a su alrededor con vapor abrasador y explosiones. Para los soldados, luchar contra él era como enfrentarse a un desastre natural. Y aún así, el dolor más grande no era la fuerza descomunal de los titanes, sino el hecho de que esos titanes eran personas con las que habían compartido años de vida. La captura temporal de Eren y Ymir en manos de Reiner y Berthold mostró la complejidad del conflicto. Ya no se trataba de simples monstruos devoradores de humanos. Reiner y Berthold hablaban con él, intentaban convencerlo, le decían que se uniera a ellos, explicaban que luchaban por un propósito mayor, que detrás de sus acciones había una misión que justificaba la masacre. Aunque no revelaban todos los secretos, quedaba claro que la guerra no era blanco y negro, que había intereses ocultos y un tablero más amplio del que Eren no sabía nada. Ese encuentro obligó a Eren a enfrentarse a una verdad insoportable. El enemigo tenía rostro humano. Los titanes cambiantes eran compañeros, amigos, personas con historias, no simples monstruos. Esa revelación lo marcó profundamente, porque el juramento de destruir a todos los titanes se volvió más complejo. ¿Cómo podía cumplir su promesa si esos titanes eran humanos? ¿Qué significaba exterminarlos? ¿Dónde terminaba la venganza y dónde empezaba la justicia? La guerra contra los titanes se transformó en una guerra contra personas que creían tener un propósito superior. Para Eren, el dilema era desgarrador. Por un lado, el odio hacia ellos por la destrucción de Shiganshina, por la muerte de su madre, por cada amigo perdido en batalla. Por otro lado, la angustia de comprender que no eran bestias irracionales, sino humanos obligados por fuerzas mayores, por mandatos que aún desconocía. La traición de Annie, Reiner y Berthold no solo cambió la percepción de los titanes, sino que también fracturó la unidad dentro de los muros. Nadie estaba seguro de quién era aliado y quién podía ser un enemigo encubierto. La confianza se volvió un lujo que nadie podía permitirse. Para Eren, este punto de su historia representó una ruptura en su visión del mundo. Los titanes dejaron de ser simples monstruos a exterminar y se convirtieron en el reflejo de una verdad mucho más cruel. El verdadero enemigo no eran solo esas criaturas gigantes, sino las manos humanas que las controlaban, los secretos enterrados y las ideologías en conflicto. La batalla no era contra seres irracionales, era contra el peso del odio y la manipulación que habían convertido a personas en armas de destrucción. Durante años, la vida de Eren Jaeger estuvo marcada por un único mandato: debes llegar al sótano. Su padre, Grisha Jaeger, había repetido esas palabras con tal fuerza que se convirtieron en un faro. Pero aquel sótano no era solo un lugar físico, era un misterio cargado de respuestas, un legado oculto que definía el destino de Eren y del mundo entero. Desde niño, Eren jamás entendió por qué su padre desaparecía misteriosamente o guardaba secretos que no compartía con nadie, ni siquiera con Carla, su madre. Lo único que le quedaba eran recuerdos fragmentados. La figura de un hombre distante, obsesionado con algo más grande que la vida cotidiana dentro de los muros. Tras la caída de Shiganshina, Grisha desapareció para siempre, dejando a Eren solo con una llave, sin explicación alguna. El sótano se convirtió en una obsesión, tanto como lo era destruir a los titanes. Mientras combatía, mientras entrenaba, mientras perdía amigos, aquella idea latente seguía martillando en su mente. Allí están las respuestas. El avance del cuerpo de exploración finalmente les permitió recuperar Shiganshina, la ciudad natal de Eren. Pero aquel objetivo estuvo cargado de sacrificios. La lucha contra el titán bestia, el titán acorazado y el colosal fue una de las más brutales. La victoria tuvo un costo devastador: la muerte de Erwin Smith, comandante de los exploradores, y la transformación de Armin en titán para heredar el poder del colosal. Cada paso hacia Shiganshina estaba teñido de sangre, pero también de determinación. Eren no podía permitir que la muerte de tantos amigos y compañeros fuera en vano.
El sótano no era solo un cuarto oculto, se había convertido en un símbolo de esperanza, el lugar donde, quizá, todo tendría sentido. Cuando por fin se abrió la puerta, con la llave que Grisha le había dejado, lo que encontraron no fue un refugio, sino un archivo de verdades. En aquel espacio, cuidadosamente preservado, se hallaban libros y documentos que revelaban una historia prohibida. El mundo fuera de los muros existía, y era mucho más vasto de lo que jamás imaginaron. Los cuadernos de Grisha contenían confesiones que alteraron la visión de todo el grupo. La humanidad no se había extinguido, al contrario, prosperaba en tierras más allá del mar. Pero lo más impactante fue descubrir que los habitantes de los muros eran descendientes de un pueblo llamado Eldia, portadores del poder de los titanes. Los eldianos eran vistos como malditos, herederos de una sangre peligrosa que podía transformarse en titanes. El mundo exterior, en lugar de aliados, los consideraba monstruos que debían ser oprimidos, confinados o exterminados. Los muros no eran una protección contra los titanes irracionales, sino una cárcel para mantener a los eldianos encerrados y aislados. De golpe, todo cambió para Eren. Su juramento de exterminar a los titanes perdió simplicidad. Ahora sabía que los titanes no eran criaturas salvajes nacidas del vacío, sino armas creadas a partir de personas como él. Y aún más doloroso, comprendió que todo lo que había odiado estaba ligado a su propio linaje. Pero el golpe más devastador vino al descubrir la verdadera identidad de Grisha. Su padre no era un simple médico, ni un ciudadano cualquiera. Había sido un revolucionario eldiano, proveniente del exterior, criado en una sociedad que humillaba y castigaba a los de su sangre. Grisha había jurado liberar a su pueblo del yugo de Marley, la nación que los dominaba. Grisha cargaba consigo un pasado de tragedia. Había perdido a su primera familia, a su hijo Seke, que lo traicionó al delatarlo ante las autoridades. Tras ser castigado y enviado como prisionero a la isla de Paradis, Grisha heredó un poder titánico y con la ayuda de un misterioso aliado, sobrevivió. Con el tiempo, se infiltró en los muros, formó una nueva familia y depositó en Eren toda la esperanza que quedaba de su lucha. La revelación fue demoledora. Eren no solo era un soldado con el poder de transformarse en titán, era el heredero de la voluntad de su padre, el receptor de los recuerdos, las culpas y los ideales que Grisha había cargado hasta el final de su vida. El hallazgo del sótano no trajo paz, sino una carga insoportable. Eren comprendió que no había nacido libre. Había sido elegido, marcado desde antes de nacer, para heredar un poder que lo ataba a un destino. El titán de ataque, que ahora corría por sus venas, no era un regalo, sino una condena. A través de los recuerdos transmitidos, Eren comenzó a ver fragmentos de la vida de su padre, escenas que no pertenecían a él pero que sentía como propias. Veía la injusticia de Marley, la humillación de los eldianos, la rabia de Grisha, y poco a poco, esa rabia se mezclaba con la suya. Lo más inquietante fue descubrir que los portadores del poder titánico tenían un límite de vida, apenas 13 años desde el momento de la herencia. La cuenta regresiva había comenzado para él el día que se transformó en Shiganshina. Cada victoria, cada batalla, lo acercaba a una muerte inevitable. El sótano reveló que la lucha de Eren ya no era solo contra los titanes, sino contra el mundo entero. El enemigo no era un monstruo sin mente, sino una humanidad organizada, con ejércitos, ideologías y un odio profundo hacia su gente. Ese peso se volvió insoportable. Eren no solo debía cargar con sus sueños de libertad, sino también con la culpa y los errores de su padre, con el linaje maldito de los eldianos, y con la certeza de que cada decisión que tomara repercutiría en el destino de su pueblo. El juramento de destruir a todos los titanes se transformó en algo más amplio. Romper las cadenas del mundo entero, liberar a su gente, incluso si eso significaba convertirse en un demonio a los ojos del resto de la humanidad. A partir del sótano, Eren ya no fue el mismo. Su mirada cambió, su voz se volvió más firme, y en su interior comenzó a crecer una determinación que rozaba lo inhumano. Había descubierto que la verdad era mucho más cruel de lo que imaginaba.
Pero en lugar de quebrarse, esa verdad lo endureció. Si de niño había jurado destruir a los titanes por odio, ahora juraba liberar a su pueblo por convicción. El sótano no solo le reveló el mundo exterior, también lo transformó en un líder en gestación, alguien dispuesto a cargar con un destino que ningún otro se atrevería a asumir. La batalla por Shiganshina y el descubrimiento del sótano cambiaron para siempre la percepción del mundo, y sobre todo, de Eren Yeager. Hasta ese momento, él había sido un joven soldado impulsado por la rabia, que luchaba por liberar a la humanidad de los titanes. Era la personificación de la esperanza, alguien que inspiraba a sus compañeros y que representaba la voluntad de pelear incluso cuando todo parecía perdido. Pero con la revelación de la verdad, aquella esperanza comenzó a transformarse en un arma de doble filo. Eren ya no era visto únicamente como un salvador. Con cada paso, con cada palabra, con cada mirada, comenzó a proyectar la sombra de una amenaza. Y es que, en el fondo, había dejado de pertenecer solo a los suyos. Eren empezaba a convertirse en el enemigo del mundo entero. Al volver de Shiganshina, Eren y el cuerpo de exploración regresaron como héroes. Habían logrado lo imposible: derrotar al colosal y al acorazado, reconquistar territorio perdido y recuperar un secreto que cambiaría para siempre la visión de su gente. Pero aquella gloria pronto se tiñó de dudas. La gente lo aclamaba, sí, pero también comenzaba a sentir miedo. Había rumores que lo presentaban no solo como el muchacho que podía transformarse en titán, sino como alguien que portaba un poder descomunal, imposible de controlar. En sus manos estaba el futuro de toda la isla, pero también su destrucción. Eren lo sentía en cada mirada, en cada palabra de desconfianza. Ya no era solo un soldado más, era un arma, y como toda arma, inspiraba tanto esperanza como temor. El peso del sótano lo había cambiado profundamente. Ya no era aquel joven impulsivo que gritaba por venganza. Ahora meditaba sus palabras, callaba más de lo que hablaba, y sus pensamientos estaban marcados por una visión que los demás no podían comprender. Eren había visto demasiado. Los recuerdos de Grisha, la opresión de Marley, la injusticia del mundo exterior. Y en silencio comenzó a gestar un plan, una determinación que iba más allá de la comprensión de Armin, Mikasa o los demás. Aquellos que lo conocían desde la infancia empezaban a sentir que Eren se alejaba, que ya no compartía con ellos la misma visión. Sus sueños de libertad no eran los de un grupo, ni siquiera los de su pueblo. Eran sueños individuales, visiones absolutas que lo apartaban poco a poco de los demás. Para Eren, la palabra libertad nunca fue un concepto abstracto. Era su razón de existir. Desde niño, había odiado las paredes que lo encerraban, las reglas que lo limitaban, los titanes que lo encadenaban al miedo. Pero al descubrir que más allá del mar existía otro mundo, un mundo hostil que quería destruirlos, la libertad dejó de ser una utopía y se convirtió en un dilema. ¿Cómo podía ser libre si su gente estaba condenada a la esclavitud? Si eran perseguidos por una humanidad que los consideraba demonios. ¿Cómo podía alcanzar esa libertad si en cada rincón del planeta había un enemigo dispuesto a borrarlos del mapa? La respuesta que fue gestando en su interior era brutal, pero lógica. La libertad solo podía alcanzarse mediante la destrucción de quienes los encadenaban. Y esa idea, que empezaba a crecer como una semilla oscura, fue la que lo transformó en una figura temida. Uno de los aspectos más dolorosos de este proceso fue la distancia que Eren comenzó a tomar de Armin y Mikasa. Durante toda su vida, ellos habían sido su refugio, los únicos con quienes compartía cada sueño y cada miedo. Pero poco a poco, la brecha se hizo más grande. Eren veía en Armin a alguien aún esperanzado, capaz de creer en un futuro donde la diplomacia o la comprensión fueran posibles. Y veía en Mikasa la sombra de un lazo demasiado fuerte, una devoción que lo ataba a un destino que no quería cargar. En su búsqueda de libertad, hasta el amor y la amistad se volvieron cadenas. Lo que antes era una unión inquebrantable, comenzó a resquebrajarse, y esa fractura marcó el inicio del verdadero aislamiento de Eren. El mundo exterior no tardó en enterarse del poder que residía en la isla de Paradis. Eren, como portador del titán de ataque y del titán fundador, se convirtió en la figura central de todos los temores de Marley
y de las demás naciones. Ya no era visto como un simple soldado, sino como el Mesías oscuro que podía desatar un poder capaz de arrasar con el planeta entero. Y esa percepción, lejos de incomodarlo, lo alimentaba. Eren entendió que ya no podía limitarse a luchar contra titanes o a defender los muros. Su batalla era contra el mundo. Y en ese proceso, dejó de ser el héroe que sus compañeros habían admirado y comenzó a convertirse en la mayor amenaza de la humanidad. El cambio fue evidente incluso en su apariencia. Su cabello más largo, su mirada sombría, su silencio cargado de intensidad. Todo en él mostraba que había cruzado un punto de no retorno. La gente aún lo veía como un salvador, pero quienes lo conocían de cerca sabían que algo había cambiado. Ese muchacho que había corrido entre los escombros jurando exterminar a los titanes ya no existía. En su lugar había un joven dispuesto a enfrentarse al mundo entero, aun si eso significaba cargar con la imagen de un monstruo. La transformación de Eren Yeager en un símbolo ambiguo lo llevó inevitablemente a la confrontación directa con el enemigo, que durante años había permanecido oculto tras la bruma de los recuerdos: Marley. Hasta entonces, el conflicto se había librado dentro de las murallas, entre titanes y humanos, entre secretos y mentiras. Pero ahora, con la verdad del mundo expuesta, Eren comprendió que no podía seguir luchando en un escenario limitado. Su guerra debía expandirse hacia la raíz misma de la opresión, hacia la nación que había condenado a los eldianos al odio eterno. Lo que comenzó como un proceso silencioso de separación respecto a sus compañeros, se convirtió pronto en un salto decidido hacia la oscuridad. Eren desapareció de la vista de los suyos, infiltrándose en Marley sin dar explicaciones. El héroe que había defendido Shiganshina cruzó el mar y se adentró en el corazón de su enemigo, disfrazado de un simple soldado herido, escondiéndose entre los marginados de la ciudad de Liberio. Ese gesto fue revelador. Ya no necesitaba el consentimiento de sus amigos ni de sus superiores. Tomaba decisiones por sí mismo, siguiendo una lógica que solo él comprendía. La libertad que tanto ansiaba comenzaba a traducirse en independencia absoluta, en un camino solitario en el que incluso sus aliados se convertían en obstáculos. En Marley, Eren vio por primera vez el rostro humano de aquellos que habían jurado destruirlo: niños soldados, familias marcadas por el miedo, ciudadanos que crecían bajo un sistema que los alimentaba con odio hacia los eldianos de la isla. Allí descubrió que el enemigo no eran solo los generales ni los políticos, sino todo un mundo moldeado para despreciarlos. La ironía era cruel. Los eldianos de Marley eran obligados a pelear y a morir por un poder que los despreciaba, mientras los habitantes de Paradis eran señalados como demonios. Ambos eran víctimas, pero los unos miraban a los otros como monstruos irreconciliables. Ese choque abrió en Eren una reflexión amarga. No existía salida pacífica, porque el odio estaba demasiado enraizado. La violencia ya no era una opción, era la única vía. Uno de los momentos más tensos y reveladores fue el reencuentro con Reiner Braun, el amigo convertido en traidor, el hermano de armas que había cargado con la máscara del enemigo durante tanto tiempo. Frente a frente, en aquel sótano oscuro, Eren mostró la verdadera profundidad de su transformación. Ya no gritaba de ira ni exigía respuestas. Con voz serena, casi helada, le confesó a Reiner que entendía su dolor, que lo perdonaba, pero que ya era demasiado tarde. Eren le hizo ver que ambos eran iguales, soldados empujados por fuerzas superiores, víctimas de un destino cruel. Pero también dejó claro que él había tomado una decisión que marcaría la diferencia. No sería una víctima más. Ese instante reveló la contradicción de Eren. Podía sentir empatía, podía comprender al enemigo, pero aún así eligió el camino más devastador. Fue ahí donde Reiner, derrotado por la culpa, entendió que Eren se había convertido en alguien inalcanzable, en una fuerza que ya no se movía por rencor personal, sino por una visión de destrucción absoluta. La calma terminó cuando Eren desató el caos en la ciudad de Liberio. En un movimiento calculado, se transformó en titán en medio de la reunión internacional donde los líderes del mundo declaraban la guerra a Paradis. Su ataque fue tan brutal como simbólico. No solo destruyó a sus enemigos, sino que reveló al mundo entero
que el muchacho de la isla estaba dispuesto a convertirse en la pesadilla que todos temían. Los edificios cayeron, los inocentes murieron, y el rugido de Eren resonó como un anuncio de lo inevitable. Lo que antes había sido la lucha desesperada de un pueblo oprimido, se convirtió en una ofensiva total, una declaración abierta de guerra contra el planeta. Ese día, Eren dejó de ser el héroe de los muros para transformarse en el verdugo del mundo. Lo más doloroso de esa batalla no fue solo la destrucción, sino el impacto en sus compañeros. Cuando Mikasa, Armin y los demás llegaron para apoyar la ofensiva, se encontraron con un Eren irreconocible, alguien que no les pedía ayuda ni compartía su estrategia. Era un líder solitario que utilizaba a sus aliados como piezas de un tablero, sin darles opción a cuestionar sus acciones. Armin vio en Eren la sombra de un dictador en ciernes, alguien que ya no luchaba por el futuro común, sino por una libertad personal que exigía sacrificarlo todo. Mikasa, desgarrada entre su amor y su deber, comprendió que el muchacho al que había jurado proteger se alejaba de ella más que nunca. Ese choque de visiones marcó un antes y un después. El cuerpo de exploración ya no era un grupo unido. Estaba fracturado por las dudas, por el miedo y por la certeza de que Eren avanzaba por un camino del que no podía ser apartado. Marley, por su parte, utilizó la destrucción de Liberio como prueba definitiva de que Eren era un demonio que debía ser exterminado. Las naciones del mundo se unieron bajo una bandera común: destruir Paradis antes de que el muchacho liberara un poder imparable. Y en esa unión, en ese eco de voces condenatorias, se selló el destino de Eren. Si alguna vez existió una posibilidad de paz, había desaparecido. Ahora, la batalla no era solo entre naciones, sino entre la libertad de un hombre y el miedo del resto del mundo. La ofensiva en Marley marcó un punto de no retorno. Eren había cruzado la línea que lo separaba del héroe que luchaba por la humanidad, para convertirse en un guerrero que actuaba en nombre de su propia visión de libertad. Esa decisión no solo lo puso en contra del mundo exterior, sino también de aquellos que alguna vez habían estado a su lado. La ruptura con sus compañeros no fue inmediata, pero se gestó como una herida abierta que crecía con cada paso que daba hacia la oscuridad. Cuando Eren regresó a la isla después de la destrucción en Liberio, lo hizo cargando con una aura que no le pertenecía al joven que había partido meses atrás. Su mirada ya no era la de alguien que soñaba con el mar, ni la de un soldado que buscaba salvar a los suyos. Era la de un hombre que había visto demasiado, que había aceptado la carga de un poder insoportable y que estaba dispuesto a cargar con la condena del mundo entero. El cuerpo de exploración lo recibió con dudas y cuestionamientos. Levi, siempre observador, lo miraba con una mezcla de desconfianza y resignación. Armin intentaba comprenderlo, buscar razones que justificaran tanta violencia. Mikasa lo defendía con silencio, aferrada a la esperanza de que aún quedara algo del muchacho que había jurado proteger. Pero Eren no daba explicaciones. Había elegido el camino de la acción, y las palabras ya no tenían lugar en su discurso. La prisión del Consejo Militar de Paradis, temeroso de que Eren escapara a su control, decidió encerrarlo. Paradójicamente, el héroe que había derrotado titanes, que había traído la verdad del mundo en sus manos, fue tratado como un prisionero. Eren, sentado entre las sombras de su celda, no mostró resistencia. Aceptaba la reclusión con una calma que desconcertaba a todos. No necesitaba gritar ni rebelarse. Sabía que el poder que llevaba en su interior lo hacía intocable. Era cuestión de tiempo para que sus captores comprendieran que no podían retenerlo. Aquella calma, sin embargo, no era resignación, sino cálculo. Eren estaba planeando, observando, esperando el momento exacto en que todo estallaría. Su encarcelamiento fue la chispa que encendió un fuego dentro de Paradis. Los jóvenes soldados, especialmente aquellos que habían visto de cerca su determinación en Marley, comenzaron a dividirse. Algunos creían que Eren era la única esperanza, el único capaz de guiar a su pueblo hacia la victoria definitiva. Otros lo veían como un tirano en formación, un monstruo que los arrastraría a la destrucción. De esa fractura nació un grupo radical, los Jaegeristas, seguidores de Eren que estaban dispuestos a traicionar al propio ejército de Paradis,
con tal de liberar a su líder. Para ellos, la figura de Eren representaba algo más grande que cualquier comandante o general. Era el Mesías que, aun odiado por el mundo, los llevaría a la libertad. El enfrentamiento con Mikasa y Arminel, punto más doloroso de esta ruptura, llegó cuando Eren, ya fuera de la prisión y rodeado por sus seguidores, decidió hablar con Mikasa y Armin. Fue un encuentro que marcó a los tres para siempre. Eren miró a Mikasa con frialdad y le dijo que su devoción no era amor ni amistad, sino una imposición genética de su clan. Sus palabras, afiladas como cuchillas, destruyeron de un solo golpe la certeza en la que Mikasa había sostenido su vida entera. Para ella, cada gesto, cada sacrificio había sido una elección. Para Eren, eran cadenas invisibles que la ataban a él contra su voluntad. Con Armin, el golpe fue aún más cruel. Lo acusó de ser un títere de los recuerdos de Bertolt, el anterior portador del titán colosal. Para Eren, la mente de su amigo estaba contaminada. Sus pensamientos y sentimientos ya no le pertenecían. Fue la negación absoluta de una amistad construida desde la infancia, la ruptura de un lazo que había sobrevivido a cada tragedia. Ese enfrentamiento terminó en violencia. Armin, herido en el orgullo y en el corazón, golpeó a Eren, solo para ser reducido sin esfuerzo. La escena no fue solo un choque físico, sino la representación de un quiebre emocional irreversible. Mientras Eren consolidaba su poder con los jaegeristas, sus antiguos compañeros se veían obligados a tomar decisiones imposibles. Levi, cargando con la responsabilidad de vigilarlo, entendía mejor que nadie el peligro que representaba. Hange, con su visión humanista, luchaba contra la idea de que el muchacho en quien habían confiado se hubiera convertido en aquello que juraban detener. El mundo entero había temido durante siglos la posibilidad del retumbar. Una leyenda, un mito de destrucción absoluta, una amenaza que servía como escudo de disuasión para la isla de Paradis. Nadie en el exterior creía que alguien sería capaz de desatarlo, hasta que Eren Jaeger lo hizo. Ese momento marcó no solo la guerra final contra el mundo, sino también el nacimiento de un demonio, no en los mitos de Marley, sino en la realidad de la historia. Eren, tras romper todo lazo con sus compañeros, había dejado claro que no confiaba en nadie más que en sí mismo. Las conversaciones, las alianzas, las dudas, todo había terminado. El muchacho que una vez soñó con libertad ya no pedía permiso ni pedía comprensión. Había elegido un camino irreversible: liberar a los titanes colosales dormidos en los muros y marchar con ellos sobre la tierra. En su mente, la decisión no era crueldad, sino necesidad. El mundo exterior jamás permitiría la existencia de Paradis. Siempre habría ejércitos, naciones y armas apuntando hacia la isla. La única manera de garantizar la supervivencia de los suyos era eliminar toda amenaza, borrando de la faz de la tierra a aquellos que pudieran atentar contra ellos. Era la lógica fría de un guerrero que había visto demasiado dolor y traición, y la convicción ardiente de alguien que ya no distinguía entre justicia y venganza. La escena fue apocalíptica. Las murallas, que durante más de 100 años habían protegido y aprisionado a la humanidad dentro de Paradis, comenzaron a derrumbarse. No era el fin de la humanidad tras los muros, sino el fin del mundo exterior. Miles de titanes colosales, gigantes de carne incandescente, se levantaron en sincronía, avanzando con pasos que hacían temblar la tierra misma. Cada movimiento era un estruendo, cada exhalación un vapor abrasador que borraba todo a su paso. El rugido de la tierra, el eco del fin, había comenzado. Eren, conectado con todos ellos a través del poder del titán fundador, no era un simple comandante, era la encarnación misma del retumbar. Su voz resonaba en las mentes de todos los eldianos, anunciando su decisión: destruiría al mundo entero fuera de la isla. Ese mensaje convirtió a Eren en lo que Marley siempre había proclamado: el demonio que amenazaba la paz mundial. En un instante, ya no importaban las divisiones entre naciones, religiones o ejércitos. Todos tenían un enemigo común, y ese enemigo era un solo hombre. Las imágenes del avance de los titanes colosales corrieron como fuego por el planeta.
Ciudades enteras se derrumbaban bajo sus pisadas, montañas eran desgarradas, mares evaporados. Ningún ejército, ninguna arma podía detenerlos. El mundo había entrado en una era de terror absoluto, y el responsable tenía nombre y rostro. Eren no ocultaba su rol. No se disfrazaba de héroe ni buscaba la aprobación de nadie. Se mostraba como lo que era, un ejecutor, un dios oscuro que había elegido sacrificarlo todo, incluso su humanidad, para cumplir con su promesa de libertad. Para Armin, Mikasa y los demás, el retumbar no fue solo el inicio del fin del mundo, sino la confirmación de que Eren ya no estaba con ellos. Su amigo de la infancia, el compañero que había compartido sueños de juventud, se había transformado en un enemigo imposible de enfrentar. El dilema era insoportable. Debían detenerlo, incluso si eso significaba matarlo. O debían aceptar su visión y convertirse en cómplices del genocidio más grande de la historia. Mikasa, desgarrada entre el amor y la condena, se aferraba al recuerdo del niño que una vez le ofreció una bufanda. Armin, con su mente estratégica, entendía que el mundo no podía sobrevivir si Eren cumplía su plan. Y Levi, el veterano endurecido, lo veía con pragmatismo. No importaba quién fuera Eren antes, lo que importaba era lo que se había convertido. El cuerpo de Eren se deformó hasta convertirse en algo monstruoso, una criatura colosal que desafiaba la imaginación, más hueso y raíz que carne. No era un titán común, sino una abominación que parecía fundirse con la tierra misma, extendiéndose como un árbol que cubría continentes. Ese aspecto no solo simbolizaba su poder, sino también su pérdida total de humanidad. Eren ya no era un hombre, ya no era un soldado, era el fundador en su forma más pura, un dios de destrucción. Lo más inquietante era la justificación que Eren daba a su decisión. Para él, la libertad no era un ideal abstracto ni un derecho compartido. Era algo que se conquistaba con sangre. Si el mundo odiaba a los eldianos, entonces ese mundo debía desaparecer. La paradoja de su pensamiento era cruel. Para que su gente viviera libre, millones debían morir. Y en ese sacrificio, él se autoproclamaba no como un salvador, sino como el verdugo necesario. Con cada ciudad destruida, con cada nación reducida a cenizas, el mito de Eren Yeager crecía. Algunos en Paradis lo veneraban como un dios, otros lo maldecían como el demonio definitivo. En el exterior, su nombre se convirtió en sinónimo de miedo, en la última palabra antes de la muerte. Pero detrás de esa imagen, detrás del monstruo, quedaba aún el eco de un niño que una vez gritó que quería ver el mundo más allá de las murallas. Ese contraste, esa tragedia íntima, es lo que convertía al retumbar en algo más que un genocidio. Era el clímax de un sueño roto. El retumbar había transformado al mundo en cenizas, pero también había dejado a los héroes de la historia frente a la elección más cruel de sus vidas: detener a su mejor amigo para salvar lo poco que quedaba de la humanidad. El destino de Eren no se decidió en un campo de batalla cualquiera, sino en el enfrentamiento más íntimo y desgarrador de toda la saga. Amigos contra amigo, familia contra hermano, amor contra deber. El monstruo en el que Eren se había convertido, una amalgama de huesos, carne y energía que parecía extenderse como un árbol infinito, se erguía frente a todos. Era el titán fundador en su forma más abominable, una bestia sin rostro humano que representaba la culminación de todo el poder de Ymir y de los titanes. Armin, Mikasa, Levi, Reiner, Annie, Pieck y los demás se lanzaron en un ataque suicida contra él. El plan era simple en teoría, imposible en práctica: abrirse paso hasta llegar al cuerpo humano de Eren, atrapado en algún lugar dentro de aquella monstruosidad, y matarlo. Cada paso era una lucha contra titanes descomunales, contra hordas de soldados convertidos en titanes menores por el poder de Zek y Ymir. Era como si el mismo pasado estuviera peleando contra ellos, toda la historia de odio y esclavitud condensada en ese último escenario. Uno de los momentos más simbólicos fue el choque entre Armin y Eren. Armin, portador del titán colosal,
no solo luchaba con fuego y destrucción, sino también con las palabras. Él había sido siempre la voz de la razón, el soñador que imaginaba un mundo más allá del odio. Ahora, enfrentaba a su hermano del alma, sabiendo que las palabras no alcanzarían. En el plano onírico donde las mentes de los eldianos podían encontrarse, Armin encaró directamente a Eren. Le preguntó por qué había tomado ese camino, si realmente era necesario arrasar con inocentes, si la libertad valía más que la vida misma. Y Eren, fiel a su convicción, respondió que el destino estaba sellado, que él no podía detenerse. Ese choque no fue de músculos, sino de voluntades, y al final, Armin comprendió que la única manera de honrar su amistad era destruirlo. Mikasa cargaba con el peso más doloroso. Desde niña, Eren había sido su refugio, la persona que le dio un hogar y un propósito cuando todo lo demás había sido arrebatado. Amaba a Eren con un amor silencioso, profundo, irrompible, y ahora debía tomar la decisión que nadie más podía: matarlo con sus propias manos. Ese dilema fue el clímax de su vida, el recuerdo de la bufanda, el calor de las promesas de infancia. Todo chocaba contra la imagen del monstruo que avanzaba hacia la aniquilación. Mikasa entendió que, en ese momento, no se trataba de traicionarlo, sino de liberarlo. La libertad que Eren había buscado toda su vida ya no estaba en conquistar el mundo, sino en descansar al fin, en detener su sufrimiento, y ella sería la encargada de darle esa paz. En un momento de desesperación, Mikasa logró abrirse paso hasta el interior del cuerpo del fundador. Allí lo encontró, humano otra vez, atrapado en una prisión de carne y poder. Eren la miró, y en sus ojos no había odio, sino una resignación profunda, como si hubiera sabido desde el principio que ese sería su destino. Mikasa, con lágrimas en los ojos, lo abrazó una última vez antes de decapitarlo. El beso que le dio fue el acto final de amor y de despedida. No fue la victoria de un enemigo sobre otro, sino el sacrificio de una vida entera de cariño puesta en un acto de liberación. Ese instante fue el verdadero final del retumbar. El mundo entero se detuvo cuando la cabeza de Eren rodó y el poder del fundador se desvaneció. La muerte de Eren no fue celebrada con júbilo. Fue un silencio sepulcral, un vacío. El demonio había caído, pero también lo había hecho el niño que alguna vez soñó con libertad. Mikasa lo cargó en sus brazos como si aún fuera aquel muchacho testarudo que la protegió de niña. El mundo quedó marcado para siempre. Los sobrevivientes vieron a Eren como un monstruo, como un genocida, pero para quienes lo conocieron, para sus amigos, siempre quedaría la imagen del chico que quería romper las cadenas de los muros. Armin, al final, lo entendió mejor que nadie. Eren había aceptado ser odiado por todos, incluso por aquellos que amaba, para que al matarlo, el mundo pudiera unirse contra un enemigo común y tener una mínima oportunidad de paz. Ese fue el sacrificio final, no solo el de la vida de Eren, sino el de la amistad que lo unió con Armin y Mikasa. Esa relación, que había sido la columna vertebral de la historia, terminó en un acto de dolor insoportable, pero gracias a ello, el mundo pudo respirar. La muerte de Eren fue el precio que todos pagaron para que la humanidad tuviera una segunda oportunidad, un precio tan alto que nunca sería olvidado. Mikasa lo enterró bajo el árbol donde todo comenzó, el mismo lugar donde de niño soñaba con volar más allá de las murallas. Allí, Eren descansaría al fin, lejos de guerras, lejos de odio, lejos de cadenas. La bufanda que una vez le regaló se convirtió en su símbolo eterno, un recordatorio de que, incluso en la tragedia más oscura, hubo un amor capaz de sostenerlo hasta el final. Eren Jaeger murió como monstruo a los ojos del mundo, pero para quienes lo amaron, murió como el chico que nunca dejó de luchar por la libertad. La muerte de Eren fue el precio que todos pagaron para que la humanidad tuviera una segunda oportunidad, un precio tan alto que nunca sería olvidado. Mikasa lo enterró bajo el árbol donde todo comenzó, el mismo lugar donde de niño soñaba con volar más allá de las murallas. Allí, Eren descansaría al fin, lejos de guerras, lejos de odio,
lejos de cadenas. La bufanda que una vez le regaló se convirtió en su símbolo eterno, un recordatorio de que, incluso en la tragedia más oscura, hubo un amor capaz de sostenerlo hasta el final. Eren Jaeger murió como monstruo a los ojos del mundo, pero para quienes lo amaron, murió como el chico que nunca dejó de luchar por la libertad. La historia de Eren Jaeger es la historia de lo que significa ser humano, contradictorio, frágil, lleno de deseos imposibles y dispuesto a pagar cualquier precio por ellos. Fue héroe y villano, víctima y verdugo, soñador y destructor. Su vida nos deja una pregunta que resuena más allá del anime. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por la libertad? ¿Vale más la paz construida sobre cadenas o la libertad que arrasa con todo a su paso? Eren nunca encontró una respuesta absoluta. Solo siguió el camino que creyó correcto, incluso cuando sabía que lo llevaría a la perdición. Y en ese sentido, más que un monstruo o un salvador, Eren fue, hasta el final, simplemente humano. Si esta historia te atrapó y quieres seguir explorando los secretos, tragedias y destinos de otros personajes legendarios, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí seguiremos revelando lo que hay detrás de cada héroe y cada villano del anime. Nos vemos en el próximo video.